Esta noche, los misterios del castillo. Tercera parte. Esta es su noche, y la de usted, y usted, y también usted. La noche de todos los que desean vivir las más sorprendentes, las más inquietantes, las más extraordinarias, las más fantásticas aventuras. Las historias de este programa. Historias. El del sonido del miedo. Leemos en el libro Pasaporte para lo Sobrenatural, de Bernard J. Harwood. Mucho se ha escrito en el transcurso de los siglos por estudiosos, filósofos, teólogos y científicos, intentando dar una explicación a lo sobrenatural. Cada uno a su manera buscaba las respuestas a las preguntas que el hombre se hace desde el principio de los tiempos. Sin embargo, cuando quiera que alguno de estos pensadores llegaba al enigma último, no podía ofrecer más que una elaborada conjetura, ya que nadie, hasta ahora, ha podido demostrar satisfactoriamente lo que hay más allá de la sepultura. Lo que hay más allá de la sepultura, nadie lo sabe. ¿O acaso lo sabe usted? No, no lo sabe. Pero lo que sí sabemos, todos, ustedes y nosotros, es que la sepultura vacía del señor Wayne guarda un misterio, un gran misterio y una gran amenaza. Sepamos lo que en el castillo de los Wayne ya ocurrió en los dos anteriores capítulos. César Manrique llegó al castillo de los Wayne con el propósito de adquirir valiosas obras de arte. Conocerá a quienes lo habitan, Helena Wayne y su hija Cristina. Son bellas, muy bellas. Las dos le cautivan, pero comienzan a ocurrir cosas extrañas, cosas inquietantes. César, en una escalera, se mancha de sangre. Es el principio del horror. En el pueblo cercano al castillo ha desaparecido una muchacha, la sobrina de un viejo pescador que le alerta diciéndole que tenga prudencia. En el castillo le insinúa puede correr peligro. En la tumba del señor Wayne, que fue un científico apasionado por él, no está el cadáver. César, guiado por el pescador, irá a comprobarlo. En el panteón tendrá visiones espantosas y, tras los ojos ahuecados de un deforme cuervo pintado en un cuadro, alguien le observa. César decide saber quién es. Eso es lo que ya ocurrió. Y ahora, ¿qué es lo que ocurrirá? Vívalo ya, intensamente, porque usted, todos, ya están en el castillo de los Wayne. César, nervioso, comenzó a buscar el resorte que le abriera al pasadizo o a la cámara que suponía se hallaba detrás del cuadro, totalmente adosado a la pared. Tiene que estar en alguna parte. Tardó en descubrirlo, pero al fin lo halló en la figura que representaba al demonio Balán, pulsando un saliente del bajorrelieve. La chimenea comenzó a abrirse por su parte posterior. Cuando se hubo descorrido por completo, tras los leños, César descubrió una oscuridad en la que posiblemente se hallaba otro pasadizo secreto. Ahora todo consiste en aventurarse por él. Entiendo por qué el cuadro del cuervo no se halla en venta. ¿A quién le interesa observarme? Helena y Cristina no necesitan para verme recurrir a esos trucos.
Tal como supuso, se encontró con un pasadizo. Totalmente a oscuras. Debo coger un leño, hacer una antorcha. Pero, al tiempo que decía esto, el hueco de la chimenea volvió a cerrarse. César se quedó en la mayor de las tinieblas. En las losas de piedra, rezumantes de humedad, mucho moho. ¿Hasta dónde conducirá el pasadizo? César se sintió como prisionero en lugar desconocido y totalmente aislado. Dando cortos pasos, siempre con una mano en la pared, avanzó a ciegas, lentamente. Durante un largo trecho, el pasadizo parecía ser recto, hasta que se dio cuenta de que se desviaba hacia la derecha y que el suelo comenzaba a estar en pendiente, cada vez más pronunciada. El suelo, también compuesto por bloques de piedra, a causa de la humedad, se hallaba muy resbaladizo. La esfera de su reloj, con agujas fluorescentes, era lo único que podía ver en medio de tal oscuridad, reinando un gran silencio. Un fuerte olor a humedad le iba enturbiando los sentidos, y de no ser por el reloj, hubiera acabado perdiendo la noción del tiempo. Me pudriré en este maldito pasadizo. Si pudiera ir más rápido. Y de repente, tras caminar lentamente durante un tiempo que le pareció una eternidad, el suelo se abrió a sus pies. Cayó, por lo que supuso sería un pozo, y perdió el conocimiento a causa del golpe que recibió al chocar contra el fondo del pozo. En la oscuridad, unos pequeños seres se le acercaban, pero él no podía saberlo. Unos seres que olfateaban una presa para sus voraces estómagos. Ratas. César sintió un profundo dolor en una pierna que le hizo volver en sí. Se incorporó rápidamente y llevó las manos a su pierna. En ella encontró un cuerpo viscoso que apartó al momento. ¡Ratas! Pese al dolor, se puso en pie. Tambaleante, comenzó a dar patadas a diestro y siniestro, siempre golpeando a las ratas que chillaban llenas de odio. ¡Tengo que salir de aquí! Su mano tropezó con algo. ¿Qué es? Una escalera. Las ávidas ratas no parecían estar dispuestas a perder su presa, pero César las apartaba de sí con fuertes puntapiés. Los afilados dientes de los animales llegaron en alguna ocasión a clavarse en su carne. ¡Correr! Tengo que correr como pueda. La escalera no sirve. Subiría. Volvería hacia atrás. ¡Correr! ¡Correr! Corría cuanto podía, dejando atrás a las ratas que no le persiguieron. Y no tardó en llegar al final del pasadizo y bajó por lo que supuso era una angosta escalera. Había luz al final de la escalera. Menos mal. Hay varias bocas de pasadizos, pero iré por el que está iluminado. Lo más seguro es que este laberinto fuera creado por los antiguos moradores del castillo para huir del enemigo en caso de peligro. El pasadizo se estrechó hasta dejar únicamente paso, y con dificultad, a una persona. Se encontró con una puerta que no ofrecía ningún problema, puesto que estaba abierta. Se quedó maravillado del grandioso espectáculo que se hallaba ante él. Se encontraba en la cúpula de una gigantesca gruta. Desde tan impresionante altura contempló, fascinado, cuanto aquel inesperado paisaje le ofrecía. Estalactitas y estalagmitas, algunas de ellas de un grosor mayor que todo un numeroso grupo de personas, brillaban por doquier.
La gruta estaba perfectamente iluminada. César, que por unos instantes había olvidado cuanto sucedía embriagado por la belleza natural de la gruta, comenzó a descender por unos empinados escalones labrados en las rocas. Cuando llegó al final de los mismos, se dio cuenta de que hasta allí llegaba el mar. No me he equivocado. En caso de necesidad, este era el lugar ideal para huir. Nuestros antepasados, hay que reconocerlo, tenían brillantes ideas. Lo primero que vio fue una antigua embarcación, y fue el resplandor de un rayo lo que le indicó la salida de la gruta al mar. Puede que en algún lugar esté escondido alguien. ¿Quién me observaba tras el cuadro? Se dirigió a la salida de la gruta. Los rayos le permitían ver un mar encolerizado. Una tormenta descargaba furiosamente todas sus aparatosas y temibles fuerzas sobre la costa. En un pequeño muelle, varias lanchas de remo y una motora. Un nuevo rayo iluminó el lugar. Por unos instantes quiso ver una mancha blanca en el mar. No puede ser. Una lancha no resistiría. Pero otro rayo le hizo ver claramente a una embarcación en la lejanía. Si una lancha puede, otra también. Se subió a la motora. Antes de poner el motor en marcha, dudó unos instantes. Por un momento pensó que iba a cometer una locura, pero debía saber quién era la persona que se había decidido a embarcar en una noche en la que la naturaleza celebraba un auténtico sabbat. Va hacia las Islas Malditas. ¿Qué puede ir a buscar allí? Espero saberlo. Y arrancó la motora. Elena Wang entró en la habitación de su hija. Cristina, tumbada descuidadamente en la cama, escribía en un cuaderno. ¿Qué escribes? Una novela. ¿Te extraña? Ya nada me extraña. Cristina, creo que debemos hablar seriamente. Debemos reconocer, madre, que estamos condenadas a un mismo destino. Esto no facilita las cosas, las empeora. No obstante, también yo pienso que debemos soportarnos lo mejor que nos sea posible. Este odio mutuo que últimamente tan fervorosamente profesamos tiene que haber nacido por algo. Antes todo era distinto. ¿Quién tiene la culpa? Puede que yo, pero no lo aseguro. O puede que tú. Para que desaparezca el odio, tendría que dejar de existir. No todo está perdido. ¿Para qué seguir engañándonos? Aunque lográramos lo que nos proponemos, me seguiría considerando un monstruo. Vivimos alimentando una vana esperanza. Me asustas. Ya no confías. Confiar. ¡Qué palabra! No estoy tan ciega. Se lo diré. ¿A él? No lo harás. Le atormentarías. Debes saber cómo piensas. Madre, de esto ni una palabra. Pero con tu actitud pones en peligro. ¿Es por César? Bien sabes que sí. César es mío. Empieza a sospechar. Sé cómo dominar su voluntad. Para siempre. Y no pienso separarme de él. ¿Y qué le vas a ofrecer? Todo. Eres más estúpida de lo que suponía. Lo que te pasa, madre, es que estás enamorada de César. ¡Basta! Y
Tú te debes a él. ¿Y si César supiera la verdad? ¿Crees que te querría? Vería en ti eso que tú misma has dicho. Un monstruo. Debo impedir que ames a ese hombre. Imposible, madre. Mañana le diré que se vaya. Si lo haces, me iré con él. Y ahora déjame. Quiero seguir escribiendo nuestra historia. ¿Nuestra historia? Para que algún día se sepa la verdad. Haz lo que quieras. Dentro de 2 horas. No te olvides. Te esperamos. ¿Quién? Eso, como de costumbre, carece de importancia. ¿Quién, madre? César no. No es César. ¿Te basta? A Pablo, el viejo pescador, le dirá en el bar uno de los policías. Aún no sabemos nada acerca de su sobrina. Ay, no vivo desde que desapareció. Pero tenemos un informe. Por aquí, desde hace años, casi 30 muertes. Extrañas muertes. Sus cadáveres aparecieron horriblemente mutilados. Hombres, pero no mujeres. Las mujeres desaparecen. Nos hace sospechar en una trata de blancas. Pero eso... No se preocupe, amigo. Tenemos pistas. Buenas pistas. La motora en la que navegaba César estuvo a punto de zozobrar en varias ocasiones, pero después de denodados esfuerzos logró llegar a la misma isla en la que vio, ayudado por los rayos, desembarcar a la persona tras la cual había emprendido tan temeraria aventura. Escondió la motora cercana a la otra. La isla ofrecía un tétrico panorama. Elena y Cristina pensarán que estoy en mi habitación. Espero que a ninguna de ellas se le ocurra visitarme. Debo saber quién ha venido a esta isla y para qué. César quedó sorprendido al descubrir una tosca cabaña en tan inhóspito lugar. ¿Para qué una cabaña en una isla deshabitada? Puede que haya servido de refugio. Los pescadores, tal vez. La puerta abierta. Y la ventana. Asomándose por la ventana, iluminó con una linterna el interior de la cabaña. Presentaba un aspecto lamentable. En un rincón, un catre cubierto de paja y rodeado de varios platos sucios y casi todos ellos rotos. Según iba iluminando, veía ropa hecha jirones y restos putrefactos de comida. Ni en caso de necesidad me refugiaría en un lugar como este. Qué olor más nauseabundo despide. La linterna iluminó el centro de la estancia. Fue cuando César cambió radicalmente de pensamiento. Allí, en medio de la cabaña, había una hoguera que le hizo sospechar que no hacía mucho tiempo que había estado encendida. Tengo que entrar. Pero ¿cómo resistir este fétido olor? Apenas sin respirar, entró en la cabaña. Se agachó y pasó sus manos por los troncos. Efectivamente, hace muy poco que alguien ha estado aquí. Los troncos aún guardan calor. No pudo ser quien iba en la lancha. Sentía náuseas, pero cuando iba a salir, vio que alguien se acercaba. Un rayo iluminó brevísimamente a quien se aproximaba a la cabaña, como tambaleándose. César comprendió que lo único que podía hacer era esconderse en algún rincón de la cabaña. Se situó tras la puerta. El desconocido, emitiendo unos cortos gemidos
que más bien parecían de satisfacción, entró en la cabaña. No se preocupó lo más mínimo en cerrar la puerta, cosa que hizo suspirar aliviado a César. Situado tras la puerta, apenas podía ver nada. Así que, transcurridos unos segundos, se animó prudentemente a mirar desde su refugio. La oscuridad no facilitaba la visión. Únicamente pudo percibir que aquel ser se hallaba arrodillado ante la hoguera. Un rayo iluminó la cabaña. César tuvo el tiempo suficiente para quedar aterrado ante un macabro espectáculo. El ser que estaba arrodillado ante la hoguera se le antojó como sacado del cuadro de los abismos infernales. Tal era el horror que le producía. César pensó que se hallaba ante una nueva pesadilla. Aunque parecía imposible, el monstruoso ser tenía cerillas y sabía usarlas. Los leños crepitaron y una débil luz iluminó la cabaña. Esa criatura apenas se cubre con unos andrajos. Su piel rugosa tiene la palidez de la muerte. Es un hombre. Su cabello ralo, largo, cayéndole sobre los hombros. Y esos ojos sanguinolentos casi fuera de sus órbitas, delgado como un espectro. Al lado de tan increíble ser, vio un gigantesco pedazo de carne fresca. Supuso que era aquella carne lo que le hacía mostrarse alborozado. Tomó el pedazo entre sus huesudas manos y lo puso sobre la lumbre por poco tiempo, y comenzó a devorar la carne casi cruda. El monstruoso ser, ávido, enseñó unos desproporcionados colmillos. Los clavaba en la carne, arrancando grandes trozos que tragaba casi sin masticar. Está distraído. Es el momento de salir de la cabaña. Me da la espalda. César lo iba a lograr, pero tuvo la desdicha de pisar uno de los platos esparcidos por el suelo. Fue tan solo un leve ruido, pero suficiente para que el monstruoso ser volviera rápidamente su horrible cabeza. César quedó paralizado. Ambos se miraron con idéntico estupor. Ninguno de los dos se atrevía a hacer el más mínimo movimiento. César, a la expectativa de cualquier reacción por parte de aquel horrible ser, sujetó firmemente la linterna que constituía su única arma. ¿Quién eres? Es como si quisiera decirme algo. ¿Qué haces aquí? ¿Me comprendes? El monstruo se irguió amenazador. ¡Quieto! Pero avanzó hacia él y se arrojó sobre César. César, haciendo acopio de todas sus fuerzas, empujó violentamente al monstruoso ser que intentaba cogerle con sus descarnadas manos. Cayó sobre la hoguera y gritó desgarradoramente al sentir el fuego en su cuerpo. César aprovechó la ocasión para ponerse en pie, al tiempo que tosía a causa de la asfixia que había comenzado a padecer. Se apoyó en la puerta mientras que su horrible contrincante se retorcía por el suelo gimiendo con desesperación. Se pondría en pie al lograr apagar el fuego que había comenzado a quemar su piel. No te muevas, seas lo que seas. No me obligues a matarte. Me iré sin hacerte daño. Brilló una extraña luz en los ojos del monstruo. Abrió su boca, enseñó los colmillos y tartamudeó. Y tomó uno de los leños. Pero César fue más rápido. Le dio con la linterna un golpe en la cabeza. El ser, sangrando abundantemente, cayó al suelo a los pies de César. Dios mío, ¿qué he hecho? Está muerto. Pero ¿a qué he dado muerte? Tambaleante, salió de la cabaña. ¿Hacia dónde?
La linterna, a causa del golpe, no funcionaba. La arrojó lejos de sí y corrió cuanto sus fuerzas le permitían. Se paralizó al ver un grupo de fantasmales seres que se aproximaban en dirección contraria a la suya. Apenas tuvo tiempo de esconderse entre los matorrales. Pero parecen asustados. ¿Y alguien? Detrás de aquellos seres caminaba un hombre con el rostro enmascarado por una capucha negra. Blandía un látigo cuyo sonido hacía apresurar el paso a las criaturas. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tendréis que arrepentiros! ¡Bestias inmundas! Tiene que ser una pesadilla. Cuando Cristina entró en la biblioteca, ya estaba en ella su madre, Elena. ¿Otro fracaso, madre? Es posible. Deberíamos dejar de... ¿Por qué? Es inútil. ¿Rendirnos? Hacer frente a la realidad. Sabemos que puede haber éxito en los experimentos. Eso, madre, no son experimentos. ¿Qué quieres decir? Me entiendes perfectamente. Madre, lo he pensado mucho. Comprendo que no debería hablar así, pero es que... No, la pobre Cristina, tan enamorada. No te consiento que sigas hablándome de esa manera. César, ¿no se estará aprovechando de nosotras? Cuenta con tu amor y también desea el mío. Nunca tendrá su amor. Pero él me ha demostrado... ¡Deja a César! De acuerdo. Valorará los cuadros y se irá. Si te opones a ello... Tendrás que elegir entre un César vivo o un César muerto. O un César como nosotras. Él no. Lo olvidarás. No tiene sentimientos. Pero los tuve. Cristina, soy capaz de cualquier cosa para evitar que algo o alguien nos ponga en peligro. Elena Wen, antes de que su hija le contestara, levantó uno de los gruesos cabellos de madera de una figura. Entonces, se descorrió parte de la biblioteca. ¿Pasas? Sí. Se introdujeron por un pasadizo que existía detrás de la biblioteca. Montaron en una plataforma y en ella, movida por unos primitivos mecanismos, descendieron hasta llegar a una gigantesca sala en la que se hallaba el más fabuloso de los laboratorios que mente humana pueda imaginar. César, amparado en la oscuridad que reinaba en la isla, dejó de estar tendido entre los matorrales. Las espinosas plantas se habían clavado en su cuerpo y sangraba por varias partes. Decidió, tras pasar el hombre enmascarado a su lado, volver al lugar donde había dejado la motora. Pero una luz, que no se debía a ningún rayo, le hizo cambiar de idea. Se trataba de una luz artificial encendida en medio de un dantesco grupo de cabañas. ¡Traedla! Varios de los monstruos se dirigieron a una de las cabañas. No tardaron en salir, llevando a rastras a una muchacha. La dejaron a los pies del enmascarado. ¡Levántate! La muchacha, presa de terror, escondió su rostro entre las manos. César, que había contemplado absorto aquella escena, pensó que la muchacha no podía ser otra que la sobrina de Pablo, el viejo pescador. No toleraré que ese hombre la torture de esa manera. ¿Qué puedo hacer? Pensar no, actuar. César salió de entre los matorrales. Antes de que nadie pudiera advertir su presencia,
ya se encontraba donde el hombre enmascarado, a quien le dio un golpe en la cabeza uniendo las manos. Aquello causó el efecto de un potente mazazo. El enmascarado cayó inconsciente al suelo sin tener tiempo de pronunciar ni una sola palabra. ¡Rápido, venga conmigo! ¿Quién es usted? ¿Qué importa ahora quién soy? Intento salvarla. Los monstruos se habían quedado paralizados. No sabían qué hacer. Pero al ver que César se llevaba a la muchacha y que el hombre enmascarado seguía tendido en el suelo, avanzaron amenazadoramente hacia el intruso. ¡Corra! ¡Corra cuanto pueda! Dejaron atrás a las horribles criaturas. El enmascarado, mientras ellos corrían hacia el lugar donde estaba la motora, recobró el conocimiento. ¡Maldito! ¡Y vosotros, estúpidos! ¡Os habéis dejado escapar! ¡Id tras ellos! Sea quien sea, se arrepentirá de haber hecho esto. Cuando César y la muchacha llegaron a la playa, comprobaron que en ella, por todas partes, se encontraban los monstruosos seres. Escondámonos aquí. Es imposible acercarse a la lancha, aunque ellos no parecen que sepa dónde está. Hay que esperar. Estos matorrales les impedirá vernos. ¿Es usted, Inés? ¿Cómo lo sabe? Su tío me habló de usted. ¿Lo conoce? Desde hace poco, pero ya somos amigos. ¿Usted quién es? Me llamo César. Ya lo sabrá todo. Ese enmascarado, ¿para qué la quiere? No se lo imagina. La verdad, no. Para convertirme en un ser como esos. En una horrible criatura. Debo estar viviendo una pesadilla. Esos monstruos son capaces de todo. Están ávidos de... Ellos no saben la razón por la que matan. Han quedado sin voluntad. Antes eran buenas personas. Cuando eran humanos. Pero ahora, ¿qué son en realidad? Matan porque necesitan hacerlo. Porque tienen hambre y sed de sangre. ¿Eso es vampirismo? No. Se equivoca. Al principio eso creí yo también. No es vampirismo. Estos no son unos seres muertos que resucitan para beber sangre. Son como cadáveres vivientes. Necesitan sangre para seguir existiendo, para sobrevivir. Deben reponer aquella que él les saca para sus horribles experimentos. ¿Pero quién es ese hombre enmascarado? No lo sé. Inés, corremos mucho peligro. Pueden descubrirnos. Salieron sigilosamente de entre la maleza. Llegaron a unas rocas contra las que altas olas se rompían con un estruendo salvaje. Lograron alcanzar una pequeña oquedad más cercana a la motora. Apenas hay sitio para 2 personas. Con tal de que la marea no suba... ¿Tienes frío? Creo que no saldremos nunca de aquí. No soy tan pesimista. ¿Quién la secuestró? El enmascarado. Y puede que no sea un hombre, sino una mujer. ¿Una mujer? Su voz... ¿Conoce a Elena y a su hija Cristina? Sí. Llegué contratado por Elena Wen para valorar las obras de arte del castillo. Después una rápida sucesión de hechos que no acabo de entender. Pero ellas están ahora en el castillo. ¿Seguro? No puedo afirmarlo, pero me cuesta creer que... No las conoce bien. Pensé que sí. Lo habrán utilizado. Sospecho que son capaces de cosas horribles. Algo así me insinuó tu tío. ¿Qué le dijo? Que sucedían cosas muy extrañas en el castillo. Además, me llevó a la tumba del difunto Cristóbal Went. En ese caso, no le resultará tan difícil creer la historia que le puedo contar. Se acercan, Inés. Ve aquellos matorrales. En ellos está la lancha. Iré a la playa. Cuando ellos reparen en mí, corre hacia la lancha. ¿Y tú? Sabré cuidarme. Un rayo iluminó el rostro de la muchacha.
Tenía unos ojos negros profundos, hermosos. Su belleza era distinta a la de Elena Wayne y su hija. Ellas eran perfectas, demasiado perfectas. ¡Corre, Inés! César bajó por las rocas hasta la playa. Las espantosas criaturas, como muertos vivientes, vigilaban en todas las direcciones. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Todos se volvieron hacia donde él se encontraba. Al tiempo, Inés se dirigió hacia la embarcación. Ninguno de los monstruos reparó en ella. Todos avanzaban hacia César, que les esperaba sujetando firmemente un tronco entre sus manos. Cristina, mientras en el gran laboratorio solo se escuchaba la monótona y mecánica canción de un ordenador, preparaba unas mezclas químicas. Las unidades de memoria, lectoras y perforadoras de tarjetas, de impresoras y los circuitos se intercambiaban preguntas y respuestas a una velocidad incontrolable para los seres humanos. Las unidades de servomultiplicadores, los generadores de función de diodos, los potenciómetros de coeficientes, los cuadros de conexiones y el voltímetro digital funcionaban perfectamente. El ordenador no tardó más de 10 segundos en dar la respuesta. No hay ningún dato distinto. Es extraño. ¿Por qué? Debería al menos darnos otro dígito de suma. Pero hasta los módulos son los mismos. ¿Tensión? La de costumbre. -4. Puede que hayamos acertado. Pero los resultados no son positivos. Acércame la probeta T. ¿Y él? No acaba de llegar. Comienzo a preocuparme. ¿Y César? Lo dejé en la biblioteca. Deberíamos haber aplazado el experimento. Iré a esperarle. Elena no tardó en llegar a la gruta por un pasadizo que conducía directamente a ella. Fue cuando descubrió que faltaban las 2 motoras. César ha ido demasiado lejos. Y regresó al laboratorio. Se ha ido en una de las motoras. ¿Quién? César. Eso es absurdo. Faltan las 2 motoras. ¿Hay alguien más en el castillo además de César? No. Fue él. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, César no estaba en la biblioteca ni en su habitación. Tendrá su merecido. Él no le perdonará. El torrero le dirá a Pablo que vio 2 embarcaciones en el mar, yendo hacia las Islas Malditas. En una de ellas, César, que ya se había atraído a la mayoría de los monstruosos seres, se enfrentó a ellos mientras Inés arrastraba la lancha hacia la orilla. Algunos de los monstruos lograron clavar sus afilados colmillos en el cuerpo de César, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza, propinado con un guijarro. Dándoles con el tronco, alcanzó la lancha. ¡Pronto! ¡Sube! La isla no tardó en quedar atrás. Se dirigieron al puerto. César sangraba por la cabeza. Tendrás que conducir. Nos hundiremos. Mi cabeza. Tienes que intentarlo. El timón. Que voy a... ¡Despierta! La muchacha comprendió que él estaría inconsciente, al menos por unos minutos. Vio la herida que tenía en la cabeza. Tomó el timón. Llena de angustia, procuraba mantener el rumbo, pero el mar se había convertido en un diabólico enemigo.
decidió dejar el timón y poner a César uno de los chalecos salvavidas. Ella se puso otro. No podré. Una ola embistió a la embarcación y ambos fueron arrojados violentamente al mar. La muchacha, en medio de aquel fragor de las enfurecidas olas, no oyó ninguna respuesta. A poca distancia de ella, pero invisible a causa de la oscuridad, César comenzó a volver en sí. ¡Inés! ¿Dónde está? ¡Inés! Fue un rayo el que le permitió ver que Inés no se hallaba muy lejos de él. Una ola la levantaba a una gran altura y nadó hacia ella. ¿Te encuentras bien? ¡Sí! Podemos salir de esta. La corriente. Creo que nos lleva a la gruta. ¿Oyes? ¿Qué? La motora del enmascarado. ¡Nos destrozará! Pero la motora del hombre enmascarado, aunque pasó muy cerca de ellos, no les embistió. César atrajo hacia sí a la muchacha. Las olas continuaban jugando con ellos. Los chalecos salvavidas les mantenían a flote, pero algunas veces se hundían bajo gigantescas olas. En la gruta, al hombre enmascarado le esperaban Elena y su hija. ¿Qué ha sucedido? No lo sabemos. Él y esa muchacha. Inés, ¿dónde están? Espero que se hayan ahogado. ¿Ahogado? Olvídate de él. He traído como recurso a una de esas criaturas. Es posible que nos sirva. Tiene que haberse salvado. No he visto de regreso ningún rastro de ellos. Habrá que explicar su desaparición. ¿Y la mezcla? Preparada. Ayudadme a llevar al laboratorio a quien nos servirá para el experimento. Tumbaron al ser en una mesa del laboratorio, apretándole fuerte unas grandes correas. Los pensamientos de Cristina estaban lejos. César. El mar acabaría arrastrando a César y a Inés a la gruta. No podían, para salir de ella, ir por otra parte que no fuera el pasadizo que comunicaba con la biblioteca del castillo. El mar comenzaba a cubrir por completo la gruta. Lo hemos logrado. Estamos fuera de peligro. ¿Quién sabe los horrores que nos esperan? Aquí estamos. Descansa, Inés. El mar a esta altura no llegará hasta nosotros. La muchacha cerró los ojos, agotada. César estuvo contemplando su rostro. La muchacha le mostraba una belleza serena. A César se le antojó que había una débil sonrisa en sus labios, de perfiles delicados, con una hermosura que le atraía. Y la besó. ¿Por qué? No lo sé. Bésame. Y César la besó de nuevo. Podía ser el último beso. En el laboratorio, después de ser sometido a diversas pruebas, al monstruoso ser le fue extraída toda su sangre. ¿Mezcla? Preparada. 3 centímetros cúbicos. La sangre fue introducida en un recipiente en el que ya había un líquido verde y viscoso. No tardó en producirse una reacción. La mezcla del recipiente comenzó a variar de color. Primero fue amarilla, después morada. Esperemos que este desgraciado haya servido para algo.
Ya está. ¿Quién primero? Yo, como de costumbre. El enmascarado clavó una aguja entre los pechos de Cristina. El líquido pasó al cuerpo de la muchacha, que se estremeció por unos instantes. Después haría lo mismo a Elena, y la tercera aguja hipodérmica se la hendiría él mismo. Entraron en unas cápsulas en las que los tres se agitaron vivamente. Dentro de las cápsulas se retorcían como presos de grandes dolores. Proferían gritos desgarradores, pero a causa de estar las cápsulas insonorizadas, nada se escuchaba en el laboratorio. Como si sintieran un calor sofocante, empezaron a quitarse desesperadamente la ropa. Era tal el calor que sentían que rompían brutalmente las prendas. La expresión en los rostros de las mujeres denotaba que estaban padeciendo dolores capaces de hacer enloquecer a cualquiera. Pero lo más sorprendente, lo que helaría la sangre a quien pudiera presenciar aquella patética escena, fue lo que sucedió transcurridos 5 minutos. Cristina se llevó las manos al rostro y en él hundió sus largas y afiladas uñas. Con un gesto de incomprensible ansiedad, comenzó a arrancarse la piel. No, se lo aconsejamos. Usted no se arranque la piel. Ella, Cristina, tiene una poderosa razón para hacerlo, pero usted no, o al menos eso creemos. No nos gustaría estar en el pellejo de la muchacha. ¿Por qué? La respuesta la próxima semana. Que tengan espantosas pesadillas es lo que les deseamos. No se olvide, Cristina se arranca la piel. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Los misterios del castillo, tercera parte.